Buenas tardes, soy Jefferson Bolívar González González. Nosotros vamos a hacer la elaboración de un proyecto utilizando el TIA Portal, específicamente el PLC 1200 de la familia 1200, aplicado a recibir lo que es señales analógicas, tanto como entradas y salidas. ¿Qué son las señales analógicas? Comúnmente las señales analógicas son señales que son sensadas de manera física, puede ser tanto de velocidad, temperatura, fluidos, nivel. Esas señales como tal no se la leen de esa manera. Es decir, si tienes una temperatura de 50 grados centígrados, el PC, la computadora, el equipo que uses de medición no lo va a leer de esa manera, lo va a leer como una señal analógica que va a intervalos, al menos en este PLC, pues intervalos de más o menos 27.548, que es la resolución promedio que se utiliza. Esto de aquí transforman los datos de nuestras entradas, ya sea de voltaje, de 0 a 10, o de amperaje, y los transforma de esta manera. ¿Cómo hacemos esta transformación? ¿Cómo hacemos esta transformación? Lo hacemos por medio de bloques. En TIA Portal posee un bloque llamado normal X, el cual normaliza la variable. Nosotros definimos qué tipo de entrada va a entrar. Como habíamos indicado que las señales analógicas generalmente van de un intervalo, que es una variable entera, de más o menos 27.540, usando el normal, como tenemos la salida entre el valor mínimo y máximo, lo podemos normalizar a un valor entre 0 y 1, dependiendo de la proporción. Al hacer esto, tenemos un dato digital con el cual podemos trabajar. Una vez que hemos hecho esto, debemos de escalarlo para hacer que ese valor digital lo podamos transformar en una señal que lo podamos interpretar de mejor manera. Es decir, que como ya conocemos los valores normalizados de 0 a 1, lo podemos regresar al valor real, que siempre va a haber una pequeña variación con el verdadero valor leído. Sin embargo, se relacionan y podemos trabajar con ellos sin mayor inconveniente. Listo. Nuestro proyecto, ¿de qué se va a tratar? Va a ser una pequeña simulación de una termocupla. ¿Qué es una termocupla? En sí es una base, un soporte hecho de diferentes aleaciones de hierro y metal, la cual mantiene una área a cierta temperatura. Tiene diversos usos. Generalmente esta zona puede llegar a temperaturas de hasta 750 grados centígrados. Es muy común usado en las industrias para distintos procesos. Las termocuplas hay de tipo J y tipo K. ¿En qué se varía? El tipo J generalmente se usa para lo que es la fabricación de plástico, goma y fundición de metales a bajas temperaturas. Un excelente ejemplo es el aluminio. La termocupla K ya es más para fundición. Son hornos de temperatura que ya pueden alcanzar temperaturas casi a los 1300 grados centígrados. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos realizar las mediciones con nuestro PLC? Es utilizando sensores de temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de que la termocupla, al usar una termocupla, podemos realizar sus mediciones de una temperatura de 0 a 700 grados centígrados. Específicamente, los que son el PLC SIM, se trabaja con un transmisor de temperatura, el modelo TX Rail USB, el cual podemos realizar las mediciones directamente de él, conectando nuestra computadora o equipo y saber a qué temperatura se encuentra tal dispositivo. O directamente conectarlo a una PLC, en el cual podemos trabajar con esos valores y poder realizar nuestro sistema de control. Aquí podemos ver las conexiones
que generalmente se utilizan en este tipo de dispositivos. Como habíamos indicado, nuestro proyecto va a usar una PLC 1215. En este caso, probablemente para simulación se utilizó un DC-DC-DC. Lo que se debe de considerar es el manejo del adicionamiento de las entradas analógicas y digitales. Generalmente las digitales ocupan un espacio de adicionamiento de una sola posición, es decir, 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta completar los 8 bits. Por eso el adicionamiento generalmente va desde 0 hasta 0.8. Sin embargo, para los que son las señales analógicas, como son valores de entrada un poco mayores, tipo int, tipo real, ya usa un adicionamiento de 2 espacios. En este caso, utilizamos el direccionamiento de 64 hasta el 67, es decir, que tenemos dos direcciones, el 64 y el 66. Lo mismo lo consideramos para la salida. ¿Por qué lo pusimos en 67 y no en 66? Es porque si no lo hacemos de esta manera, solo considera el primer intervalo, que es el 64. Por eso siempre se le agrega uno más. Continúa, Cristian. Ok, como mencionaba mi compañero con respecto al direccionamiento, podemos ver directamente cómo es la configuración de cada uno de los canales. Como mencionó mi compañero, tenemos dos entradas analógicas, una con el direccionamiento 64 y otra con el direccionamiento 66. Aquí podemos observar que en el PLC puede leer la entrada analógica lee el tipo de entrada de voltaje, es decir, que va a medir de 0 a 10 voltios. Y eso es lo que va a entrar a nuestra entrada analógica. De la misma forma con el canal 1, que es de 0 a 10 voltios. En cuanto a las salidas analógicas, asimismo tenemos desde la dirección 64 a la 66, pero en este caso la señal que va a enviar el PLC no va a ser en voltaje, sino que va a ser en corriente, de 0 a 20 miliamperios. Como lo podemos observar, aquí nos da el rango de intensidad que va a salir desde el PLC hacia otro, por ejemplo, a un variador de frecuencia o cualquier otro dispositivo que necesite estas señales. Entonces vamos a ver cuál es la idea de nuestro proyecto. El usuario le dará arranque a un motor y por lo tanto se va a enclavar y quedará encendido el motor. Este motor hará que varíe una temperatura y dependiendo de esa temperatura le vamos a dar la potencia o la velocidad de un sistema de ventilación. Es decir, el rango de temperatura establecido va a ser de 0 a 100, a 0 a 100 grados centígrados, y entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de nuestra ventilación, dependiendo de cada uno de los rangos, obviamente, que hemos establecido. Entonces, el PLC va a recibir una señal analógica que va a venir del sensor de temperatura y va a enviar una salida analógica hacia un variador de frecuencia que va a regular la velocidad del motor que da la ventilación al sistema. Entonces, nuestras funciones, hemos creado dos funciones, una función 1 y una función 2 para esta aplicación. La función 1 está encargada de las entradas analógicas. Entonces, como mencionó mi compañero, hemos utilizado el canal 64 para recibir la entrada analógica que proviene de nuestro, ¿cómo es el nombre? De nuestro transmisor de temperatura. Al PLC entra la señal del transmisor de temperatura y hoy, previamente, ese transmisor de temperatura está conectado a una termocupla y por lo tanto la entrada proviene del transmisor de temperatura. Entonces, esta entrada analógica va a ser leída en un rango de 0 a 27.648 en número entero y va a ser normalizada a un valor de 0 a 1 en real.
Bueno, entonces como les mencionaba, la entrada analógica entra en nuestro bloque de normalización. Está entre el rango de 0 a 27.648 de tipo entero y es normalizado a un rango de 0 a 1 en tipo real, y esta representación está en coma flotante. Este valor es escalado, es decir, del 0 al 1 es escalado a 0 a 100 grados centígrados. Es decir, el valor que es normalizado lo escalamos de 0 a 100 grados. Y tendremos de salida la temperatura. Este valor de temperatura es el que vamos a observar y es el que vamos a manipular. Entonces, dependiendo de cada uno de los rangos de temperatura, el sistema realizará algunas funciones. Entonces, cuando la temperatura está menor a 25 grados, tenemos el sistema en piloto verde, es decir, el sistema está funcionando en las óptimas condiciones y no habría ningún problema, no se realiza ninguna acción, el motor sería encendido. Si la temperatura pasa a una temperatura mayor de 25, o sea, entre 25 y 75 grados centígrados, se enciende el piloto amarillo y por lo tanto encendemos el sistema de ventilación. Si la temperatura pasa de los 75 grados centígrados, se enciende el piloto rojo y por lo tanto se apaga el motor principal. Y también el sistema de ventilación. Acá lo podemos observar. Entonces, aquí en nuestro bloque principal, en nuestro main, cuando se enciende el piloto amarillo, encendemos la ventilación y por lo tanto activamos las salidas analógicas para que varíe la velocidad del motor de ventilación. Entonces vamos a observar nuestras salidas analógicas. Entonces, dependiendo de la temperatura que entre a nuestro sistema, el motor va a variar su velocidad, pero no el motor principal, sino el de ventilación, el fan, como se le dice. Entonces, nuevamente la temperatura entra a un bloque de normalización para ser nuevamente escalado, y este saldría por nuestra salida analógica QW64 del tipo frecuencia. Entonces, en esta salida analógica, lo que hacemos es enviar nuestra frecuencia a nuestro variador de frecuencia que estaría fuera del PLC para darle la velocidad a nuestro ventilador, el sistema de ventilación en general. Entonces, la salida sería de 0 a 60 Hz. Ya. Eso lo podríamos ver en nuestro HMI. Este es el HMI. Aquí podemos ver, ya lo he arrancado y está en piloto verde a una temperatura de 18,084 grados centígrados. Para variar la temperatura no es posible mediante el HMI. ¿Por qué? Porque es una entrada física del tipo analógico. Entonces, para variar esta temperatura utilizamos el bloque PLC-SYN. Y directamente desde aquí variamos la entrada analógica. Entonces, nosotros vamos a estar variando este valor de 0 a 27.648 para variar la temperatura de nuestro sistema. Es decir, nuestro motor está encendido y por lo tanto la temperatura podría ser que empiece a aumentar. Digamos que lo mandamos a 10.000. Y eso se traduce a una temperatura de 36,169 grados centígrados. Y por lo tanto es mayor que 25, se encuentra entre el rango entre 25 y 75 grados centígrados. Estaría encendido nuestro motor y nuestra ventilación y para mantener la temperatura. Si esa temperatura sigue aumentando, digamos en 15.000, la temperatura aumenta a 54 grados y se mantiene el rango del piloto amarillo porque no ha excedido los 75, digamos que le ponemos 19.000.
todavía no sobrepasamos ese rango. Acá le tengo que variar. Entonces, digamos que le pongo 20.000. Todavía no. 21.000. Aquí ya hemos pasado ese rango. Entonces, automáticamente se apaga el motor y el sistema de ventilación como medida de precaución a cualquier tipo de accidente. Recordemos que los motores a cierta temperatura ya empiezan a fundirse, los bobinados, etcétera. Entonces, podría pasar un incendio, entonces es mejor apagar todo el sistema. Entonces, por eso también apagamos la ventilación, para no afectar a demás, eh, los demás equipos. Recordemos que, bueno, entonces, aquí tenemos las unidades de cada uno de los valores. El valor que es normalizado, que entra al primer bloque, está del formato de tipo coma flotante. No podríamos ponerlo tipo decimal, por ejemplo, porque es un valor real. Entonces los valores reales no son representados en decimal, sino en coma flotante, porque tienes obviamente sus decimales. Así mismo como la temperatura la representamos en coma flotante, debido a que es un valor real también. Asimismo el valor normalizado, porque es un valor entre 0 y 1 y es real. En cambio, acá la entrada analógica la hemos representado de la forma decimal, porque es un valor entero. Y si lo representamos bueno, también podría ser representado como flotante, pero lo más lógico sería en decimal. Aquí vemos cada una de las entradas que son de tipo booleano. Bueno, en este caso tenemos las salidas: el piloto verde, el piloto amarillo y el piloto rojo, que ocupan cada uno del direccionamiento Q0.0, Q0.1 y Q0.2. Y la frecuencia, que la tenemos en entero porque este número es entero. Lo podemos ver acá en el PLC, que les muestro. Y por eso lo hemos representado en decimal, porque es el valor de tipo entero. Eso está en las salidas. Entonces la frecuencia aquí está en entero. Entonces no tendríamos una frecuencia de 30.1, 30.2, sino que de 60, o sea, un número entero. Ahora vamos con nuestro HMI y vamos a ver la configuración de cada uno de los elementos. Entonces hemos dado a cada uno de los elementos una animación. Por ejemplo, el botón de arranque le hemos dado una animación de apariencia. Y cuando no está presionado, está de color gris. Y cuando lo presionamos, se torna de color verde. Pero es un botón del tipo que uno presiona y se suelta automáticamente, no es como el que se queda enclavado. Entonces solamente veríamos la animación de color verde cuando lo presionamos, y lo soltamos, se vuelve de color gris. Y entonces también le hemos dado eventos para activar y desactivar cada una de las. Bueno, en este caso la entrada arranque, que es una variable de tipo marca. Vamos a ver acá. ¿Por qué le hemos puesto de tipo marca? Porque es la que vamos a manipular con el HMI. Recordemos que las entradas físicas no se manipulan con el HMI, sino que para manipular una entrada, una variable, el dato es del tipo marca. Entonces seguimos por acá, nuestra imagen raíz. Y bueno, aquí mismo, como ya les mencioné, activamos y desactivamos arranque. Como tiene en el diagrama, un enclavamiento de motor, no es necesario hacerle la configuración para que se quede enclavado en el HMI, sino que solito se va a enclavar con respecto a la configuración.
También tenemos la parada de emergencia que apaga el motor. Y como se apaga el motor, se apaga todo el sistema. Bueno, en este caso solamente se apaga, esta parada de emergencia solo apaga el motor. El botón de paro así mismo lo tenemos como presionar y soltar, porque apaga directamente el motor. Y también le hemos dado una animación para que se torne de color rojo cuando lo presionamos. Lo podemos observar en el HMI. Se vuelve de color rojo. Obviamente ya está apagado el motor y por eso no realiza la acción. Con respecto a las luces, para indicar cada uno de los estados, el piloto verde cuando la temperatura es menor de 25 se vuelve de color verde. El piloto amarillo, solo le hemos dado animaciones, no modificamos los bits. Se vuelve de color amarillo, obviamente. Y el piloto rojo así mismo de color rojo. Este bloque de temperatura lo utilizamos para mostrar la temperatura. Para agregarlo al HMI lo arrastramos a este bloque y entonces ahí se configura. Y aquí seleccionaríamos la variable, en este caso la temperatura. Aquí el formato de representación y cambiamos acá la forma en que queremos ver el número. Esta S antes del número significa que lleva signo. Y si queremos ver los números en coma flotante, seleccionamos este. En este caso yo seleccioné este y le agrego un 9 para ver la temperatura, todo el rango de temperatura, porque si no, no se hubiese podido observar. Y así vemos el rango de temperatura. Entonces, aquí les muestro la configuración del bloque para observar nuestra temperatura. El tipo es de modo de entrada y salida. Y hemos añadido estos bloques para simular cuando se enciende el motor de ventilación y el motor principal. El motor principal hemos dado una animación de apariencia. Aquí está. Se tornará verde cuando está encendido y gris cuando está apagado. Así mismo con nuestro motor. Gris cuando está apagado y verde cuando está encendido. Cabe recalcar que si no le damos la configuración a estos bloques de sombreado no van a cambiar de color. Justo tuvimos ese problema y estaba en el formato original, entonces no cambia de color. Por eso se le da el formato de sombreado. De lo contrario no cambiará de color. O sea, el HMI no reconocerá que cambia de color. Y así, eso sería todo. Muchas gracias.